encuentro entre amigos, entre hermanos, interesados en heredar la historia militar de nuestro pueblo combativo, la historia de lucha del Frente Sandinista, a las futuras generaciones que realmente no sabemos cuántas décadas a futuro la van a poder ver, y eso es nuestro único interés. Estamos aquí reunidos con Juan Urbina, ¿verdad? Mayor en retiro, jefe de Luis Francisco Estrada, con Francisco Luna, jefe de operaciones de la sexta región militar, capitán, jefe de esta región desde el 83 al 86, y posteriormente segundo jefe de la agrupación de Murucucú. Jacinto Rivas Torres, también jefe de destacamento fronterizo de la sexta región militar, capitán en retiro, y Luis Enrique Talavera del BLI, Germán Pomarejo Ordóñez, también mayor en retiro. Nuestro interés desde hace mucho tiempo, y pueden ver en otros videos que hemos estado subiendo, es abordar una de las operaciones más emblemáticas, que es la operación Unidad Indestructible. Claro, vamos a hacerlo de una manera, con una estructura bastante interesante para ver la parte histórica. Vamos a pedir a Francisco Luna, ¿verdad?, que nos relate el contexto, los antecedentes de esta operación, planes generales, etcétera, etcétera, que nos pueda a nosotros ayudar a entender desde un inicio por qué este tipo de operaciones especiales en territorio hondureño llegan a darse y para quedarse. Tal y como lo decía el compañero que me antecedió, nuestro objetivo fundamental es, uno, es como brindarle un homenaje a los compañeros que lucharon con nosotros, ahora no están, y siempre con el objetivo de que, recordarlos siempre, porque nosotros pensamos de que si los recordamos, ellos siguen vivos. Y realmente compañeros muy valiosos que nos acompañaron en esos momentos. Y lo otro es para que las nuevas generaciones conozcan algunos los detalles y las circunstancias en que se dieron estos operativos. Porque es posible que un hijo de esos caídos sea por nosotros que recuerde ese operativo, cómo murió su padre, porque no hemos tenido tiempo, pues, por todo el quehacer de poder conversar incluso con los hijos de los compañeros que cayeron. Puede ser que ellos ni siquiera sepan cómo murió su padre. Entonces yo llego a la sexta región en el 83, ocupo el cargo de jefe de operación, todavía estaba el subcomandante Vanega, yo diría que en ese momento era lo crudo de la guerra en el territorio nacional. Porque es que ya la contra se había desplazado de los primeros operativos de la zona de San Francisco, del lado de Chinandega, ¿verdad? Los primeros operativos aquí al lado de Jalapa, y ya se han concentrado varios comandos regionales en la zona de Jinotega, en el territorio de la sexta región. Nosotros venimos de operar con tropas de reserva, venimos de batallones de la juventud, batallones de gente del partido que se movilizaba a apoyar ahí. Con armamento todavía eran los besetas. Entonces, en ese momento el enemigo entra y comienza a hacernos una gran cantidad de bajas, como el caso de San José de las Mulas y otros casos ahí. Entonces, había la necesidad de buscar cómo enfrentar esas tropas con gente permanente, con gente entrenada, que fuera un combate, digamos, que ya no fuera ese combate desigual, en donde llegaban los compañeros que iban a cortar café y los agarraban a los contras y se despachaban hermosos con ellos. Es a partir de allí que el mando que planificaba más o menos de forma quinquenal se traza pues un plan estratégico de cómo asegurar los puntos, los pueblos, las comunidades, las cooperativas y todas esas cosas con tropas mismas del territorio, crear unidades para que pudieran resolver esos problemas en los territorios. Entonces estamos hablando de los famosos copetes, ¿verdad? Compañías de tropas que eran capaces de movilizar a cualquier lugar donde estuvieran atacando una cooperativa, un pueblo, y
seguir aumentando en cantidad de blis, porque en ese momento tenemos 2, 3 blis, ¿verdad? Nada más. Después del Coro de Ángel, 2, 3 blis nada más, que eran insuficientes. El enemigo en ese momento tenía un corredor bastante vasto, digamos que podría decirse, desde San Donaldo, bajando por Turuguá, Guina, Tunugualán, viniéndose aquí a la zona de San Pedro del Cuicuina Grande, pasando la carretera que va a Bulucucú, Ciuna, se tiraban el Corozo, Poncaya, San Pedro del Norte, un poco hacia Guarique, e irradiaban hacia la zona de Río Blanco. De tal forma que allí comienzan a reclutar cantidad de gente. Todos los varones en edad y todavía muy niños comenzaron a reclutarlos. De tal forma que allí solo había mujeres solas en esa zona. Entonces, había necesidad de desalojar esas guardias. En ese momento, Turuguá representa como el puesto de mando. Allí había una casa de alto, no había campos de entrenamiento, había de todo. Allí solo los abastecían y los contras subían y bajaban. Entonces, era tremendo. Y hasta ese momento, nosotros nos habíamos dedicado a defendernos. Y solo a las tropas del Coro de Ángel, todas eran las tropas ofensivas, las tropas que estaban allá. Estábamos ahí. Entonces, había la necesidad, el mando se planteaba de desalojar todo ese territorio, empujar a la guardia, a los contras, hacia el territorio hondureño, para después, en otra segunda etapa, comenzar a voltearlo ya en la frontera y pues en la profundidad del territorio hondureño. Era necesario. Entonces, ¿qué se plantea? Que los BLIS pasan a ser unidades que van a atacar en operativos, nada más, a responder a operativos. Generalmente siempre subordinaban a la zona. El jefe de la zona era el que se movilizaba, el que mandaba los BLIS. Si en una región necesitábamos hacer un operativo, entonces ahí nos subordinaban algunas cantidades de BLIS para que nosotros operáramos con ellos. Pero ya eso no debería ser una constante. Ya las regiones, las brigadas deberían de resolver con sus tropas. Las brigadas con sus copetes, la región con sus BLC. Y para apoyar a esas unidades que estaban en constante movimiento, se crean algo que se llamó BAO, Base de Apoyo Operacional, en lugares muy complicados. Por ejemplo, en San Carmelo, en Bulucucú, allá por donde los sumos, aquí, subiendo la carretera de Río Blanco, entre la carretera de Río Blanco y Bulucucú, buscando Cerro Verde y Parasca, Cuscaguá. Esas BAO eran tropas de reserva que llegaban ahí, se fortificaban, se posicionaban, allí podía haber abastecimiento, ahí podían dejar un herido, pero ya después el mismo accionar hace que estas BAO comiencen a atender heridos, comienzan a alfabetizar, comienzan a ir y a ser vulnerables porque ya ahí las exploraban. Y hubieron muchas veces que esas BAO las golpearon. San Carmelo, por ejemplo, una BAO que las articularon en un momento. Cuscaguá la atacaron varias veces y tenían que hacer operativos para hacerlo. Habían batallones de milicia bravísimos, por ejemplo, batallones de Gualala, por ejemplo, en Huihuilí. Bueno, tenía Cesario, ¿ya? ¿Cómo se llamaba? Sí, batallones bravísimos que eran capaces de defender pues, a los pueblos, porque era bien complicado cuando los contras se tomaban un pueblo, digamos, iban a hacer barbaridades ahí, pues. Entonces, todo eso comienza así. Vamos, se hace el operativo con toda la fuerza en dirección a Bulucucú, se van desalojando esos operativos, se van manejando los puestos de mando, subiendo para arriba, de tal forma que hay un operativo que se llama el Centro Victorioso, donde participan la mayoría de los BLIS, diría yo, porque estaban casi todos, que se suben esa zona hasta llegar a los guardias a sacarlos por San Donaldo. ¿Desde qué año? Eso pudo haber sido en el año 85, ¿verdad? Al final terminó en diciembre del 85, pero este operativo fue fuerte. Allí en esos operativos, la guardia en la zona de Turuguá se paró duro. Allí yo recuerdo que estuvieron combatiendo 5 o 6 BLIS y estaban combatiendo casi todos. Uno en la profundidad, otro para acá. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo estaba todavía el jefe de la región, el comandante Baltodán, y se logró desalojar. A partir de ahí, ya el territorio se tiene despejado. Es cierto que los contras tenían sus corredores, que bajaban, pues. Bajaba el Salazar, bajaba a eso, pero ya allí, yo diría que
de ese momento en donde la Guardia logra posicionarse en el territorio, es que los salazares se nutren de toda esa gente que sí. Porque cuando se iba en ese operativo en Mulucucú, solo encontrábamos las casas con mujeres y niños. Y entonces, esas mujeres y esos niños, para que no quedaran solas, porque ahí las cosechas, cantidades de tropas de la contra habían dejado las cosechas arrasadas, casi no había ganado. Porque hay como una condición especial. Si vos te cruzas el río para allá, a la quinta región encontrás comida, hay ganado. Te cruzas el río Tuma, ¿verdad? Ya para allá no hay casi nada. No hay casi nada. Ahí, para acá para la Sirena hay, pero de San Pedro del Norte, Poncaya, Guarique, son lugares inhóspitos, ahí no hay nada, no hay comida. Allí, después llegas al Corozo, que tiene un poquito de comida, te pasas la carretera, ya llegas a Huina, igual, Huina es inhóspito también. Ahora dicen que hay grandes potreros, pues, pero en ese tiempo era inhóspito. Que no haya gente. Entonces, no había mucha comida, entonces de allí se formó el asentamiento de Mulucucú. Con esa gente que quedaban allí, llevaban a la mujer, le hacíamos un techo y un piso, y ahí se formó Mulucucú. Bueno, entonces, ese era el contexto, pues, cómo se venía formando esa idea, pues, primeramente empujar, fortalecer las unidades. Que eran mujeres de contra. Mujeres de contra o mujeres de gente secuestrada. Porque ahí no podemos decir de contra, el que manda, el que está en el territorio tiene el arma es el que manda. A los hombres se los llevaron y quedaron las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué pasó? Que ese operativo realmente fue un operativo exitoso, porque se logró fortalecer las unidades. Hubieron BLC, que fueron tropas combativas, pues que independientemente que tenían menos personal que los BLI, que tenían un menor armamento, BLC que dieron duro, BLC buenísimo. Las copetas ya ni se diga, ¿verdad? Las BAO cumplieron su misión y los batallones de milicia se pararon duro, batallones que combatieron muchísimo y las unidades siguieron ese concepto, que fue un concepto que ya después se trasladó a esos operativos en el borde fronterizo y al otro lado. Pues, en ese sentido yo hago ese resumen, pero no tengo muy puntual la fecha, pero más o menos esa era la idea, pues. Y que lo importante es que se obedecía a planes, no es que andábamos haciendo las cosas a la loca. Habían planes estratégicos que contemplaban cómo se iba a hacer la derrota estratégica de la contra, y esos operativos se cumplieron, esas estrategias se cumplieron a cabalidad. Resumiendo, cortar esas rutas de acceso que tenían, podemos decir, hasta cierta profundidad del territorio nacional, irlo expulsando, cortando el espacio al interno y tratar de llevarlo lo más posible hasta la frontera, ¿verdad? Para después irlos a golpear adentro de Honduras, ¿verdad? Eso y cortarle la base social. Claro. Es cortarle la base social, porque cuando vos tenés un territorio tan vasto, todo joven, todo chavalo que va creciendo, agarrar un fusil, ellos tienen su forma de reclutar, tenían su reclutamiento, se los llevaban. Claro. Entonces había que cortarle la base social. La PAO cumplía un papel importante, porque la PAO, allí llegaba la gente, había un puesto médico, un doctor, y le curaban, había también maestros para dar clases, y nosotros mismos comenzamos en esa zona a hacer un listado de personas que se sentían afectadas. Ahí nosotros reconstruimos iglesias evangélicas. Ahí nosotros, si el cura decía que le habíamos quitado 5 machos que siempre andaba allí, se le pagaron. O sea, era un operativo para comenzar a quitarle esa base social, porque la base social era muy importante, cortársela. Porque ya al no tener esos territorios, ya ellos no tenían dónde reclutar gente. ¿Se volvían colaboradores? Bueno, sí, había mucha gente. Bueno, nosotros comprobamos cuando conformamos una estrategia de comenzar a darle tierra a los contras. Se formó una cooperativa que se llamaba, creo que se llamaba Ildefonso Montoya, ahí en la zona del pueblo, un poco más hacia acá, a la derecha, viniendo de allá, en donde había una política, 30 manzanas de tierra para cada contra, e incluso llegamos a armarlo a los contras, que tuvieran 30 fusiles para que se pudieran defender, porque los contras los atacaban. Y ahí una gran cantidad de gente se desmovilizaba y le entregaban una tierra. Porque eran gente que, no sé, pues, se la llevaban secuestrada, pero al final terminaba
como colaborando o como se acostumbraba a esa vida, o otros se hacían drogadictos también, porque había mucha adicción de esa gente. Nosotros comprobábamos que ellos llegaban con adicciones a drogas, a alcohol, y entonces eso lo hacía que estuvieran allí en su territorio. Claro, claro. Porque esa parte muy poco se conoce, pues, de que inclusive no solo lo formaba en cooperativa, sino que hasta le daba armas a los ex contras, ¿verdad? Para que se pudieran defender de los contras. Y es cierto, pues tal vez como decía, no todos eran contras por conciencia afiliada, vamos a decir, política, sino porque fueron secuestrados. Cosa que ellos siempre negaron, pues ellos siempre dijeron que esa enorme masa campesina iba voluntaria contra el gobierno sandinista. Gracias, Francisco.